Meghan caminaba de un lado a otro, intentando liberar un poco de tensión. Había recibido una noticia devastadora y necesitaba un momento para asimilarla. Según fuentes cercanas a la administración Trump, la habitación quedó en un silencio absoluto, no del tipo que anuncia expectación, sino de ese silencio tenso que precede a un terremoto. Y esa noche, el terremoto tenía nombre: Meghan Markle. Testigos aseguran que la duquesa, normalmente serena y controlada, estaba profundamente alterada dentro del lujoso ático neoyorquino, donde tuvo lugar una reunión privada. La mujer responsable de su conmoción no era otra que Ghislaine Maxwell. Sí, lo oíste bien. Maxwell, conocida mundialmente por razones nada favorables, finalmente había decidido romper su silencio. Sus declaraciones estaban destinadas a sacudir no solo a Hollywood, sino también a los círculos más cercanos a la realeza. Las revelaciones fueron directas, personales y profundamente inquietantes. Fuentes internas describen a Meghan llorando, incapaz de articular una palabra, completamente desmoronada después de que Maxwell expusiera información sobre maniobras sociales, alianzas ocultas y motivaciones secretas que, supuestamente, involucraban a algunos de los aliados más cercanos de Meghan en Hollywood. La caída emocional fue inmediata. Meghan salió de la habitación casi aturdida, aferrando su teléfono como si fuera un salvavidas y susurrando: «No puedo creerlo. No lo sabía». Personas que supervisan discretamente sus movimientos aseguran que pasó horas posteriores caminando nerviosa por su suite, sumida en pánico e incredulidad. ¿Qué fue exactamente lo que reveló Maxwell para provocar semejante reacción? Aunque sigue siendo información clasificada, insiders insinúan que fue algo capaz de poner en riesgo toda una carrera. Durante años, el ascenso de Meghan se había construido cuidadosamente. Desde su papel en Suits hasta su imagen de duquesa moderna e independiente, cada paso fue una estrategia. Pero lo que Maxwell descubrió aparentemente mostró un entramado de influencias y manipulaciones sociales que Meghan jamás imaginó que la rodeaban. No solo fue el contenido, sino también el contexto. Maxwell, experta en navegar redes de élite, habría expuesto cómo alianzas y relaciones de Meghan fueron utilizadas para obtener ventajas sociales, revelando además tensiones y rivalidades que jamás habían salido a la luz. Las fuentes aseguran que Meghan se vio obligada a enfrentarse a la idea de que había sido movida como pieza en un juego cuyo peligro jamás comprendió del todo. Testigos presenciales describen la escena con dramatismo. «Se veía completamente descompuesta», dijo uno de los asistentes. Intentó sonreír, pero no le llegaba a los ojos. Repetía una y otra vez: «No lo sabía. No me di cuenta». Ha sido la primera vez en años que la vi realmente vulnerable. A medida que se filtraban pequeños fragmentos de la reunión, lo suficiente para despertar interés, pero no para revelar todo, las redes sociales estallaron. Etiquetas como Meghan Tears y Some Maxwell Expose se volvieron virales. Los tabloides, influencers y medios digitales se apresuraron a interpretar el posible impacto en la imagen de la duquesa y, por extensión, en la familia real. El equipo de relaciones públicas de Meghan entró en modo de crisis de inmediato. Un miembro del equipo confesó: «Era una de esas situaciones para las que no existe un guión preparado». La información revelada por Maxwell era tan sensible y tan específica que podía afectar no solo la reputación pública de Meghan, sino también relaciones personales que ella creía inquebrantables. Meghan canceló apariciones y reprogramó eventos. Sus asistentes describieron su comportamiento como errático y emocional, explicando que pasó horas consultando con abogados y expertos en comunicación para diseñar una respuesta que minimizara daños a largo plazo. Cada palabra, cada comunicado, cada gesto debía ser analizado minuciosamente. Pero más allá de lo público, lo que verdaderamente la afectó fue lo personal. Amigos cercanos hablan de noches sin dormir, llamadas interminables a personas de confianza y confesiones sobre miedos que nunca antes había expresado. Estaba realmente asustada, afirmó una fuente.
no solo por su imagen, sino por las personas que la rodean, por las decisiones que ha tomado y por las redes en las que había confiado. La historia causa tanto impacto porque contrasta la imagen siempre calculada y controlada de Meghan con la vulnerabilidad que mostró después de las revelaciones de Maxwell. La duquesa, que durante años se proyectó como una figura fuerte, segura y mediáticamente inquebrantable, vio derrumbarse esa fachada en cuestión de horas. Desde el palacio, fuentes cercanas aseguran que la familia real sigue la situación con preocupación, conscientes de que cualquier vínculo con Maxwell podría convertirse en un escándalo internacional. Cualquier insinuación de manipulación o exposición mediática podría convertirse en titular de un día para otro, explicó un asistente de alto nivel. Mientras tanto, las redes sociales continúan ardiendo y el mundo espera la próxima pieza de este rompecabezas explosivo. Celebridades, comentaristas y figuras influyentes comenzaron a especular sin descanso sobre el contenido de las revelaciones de Maxwell. Algunos insinuaban acuerdos financieros ocultos. Otros hablaban de posibles maniobras estratégicas destinadas a moldear apariciones públicas y narrativas mediáticas. La ausencia de detalles concretos solo avivó el frenesí, mientras seguidores y detractores analizaban cada publicación de Instagram, cada entrevista y cada gesto público en busca de pistas. Según fuentes cercanas, el círculo íntimo de Meghan trabajaba día y noche. Abogados, expertos en relaciones públicas y asesores se reunían para redactar comunicados, preparar respuestas y anticipar preguntas incómodas de la prensa. Sin embargo, los insiders reconocían que el reto era sin precedentes. Las declaraciones de Maxwell no eran simples acusaciones, sino observaciones complejas, matizadas y profundamente incrustadas en el entorno social y profesional de Meghan. Responderlas significaba darles legitimidad, pero ignorarlas dejaba un vacío perfecto para nuevas especulaciones relacionadas incluso con los crímenes sexuales del entorno Epstein. En medio de esta tormenta, Meghan se apoyó en sus confidentes más cercanos para encontrar algo de estabilidad. Reuniones privadas, llamadas prolongadas y conversaciones sinceras se convirtieron en un salvavidas emocional y estratégico. Amigos la describieron como decidida, aunque visiblemente afectada. Sabía que su imagen pública pendía de un hilo, mientras luchaba con el peso personal de todo lo que acababa de descubrir. El momento, según varias fuentes, no podía haber sido peor. La familia real ya enfrentaba un intenso escrutinio mediático, controversias públicas y una atención global sin descanso. La bomba de Maxwell prometía monopolizar titulares durante semanas, quizá meses. Para Meghan, fue una colisión brutal entre revelación personal y responsabilidad pública, dejándola expuesta de una manera que pocos habían presenciado antes. Cuando finalmente terminó la noche, Meghan estaba exhausta. Su compostura habitual había sido erosionada por horas de conversaciones, reflexiones y planificación estratégica. Miembros del personal señalaron que, pese a la conmoción y las lágrimas, se retiró con una calma silenciosa, consciente de que tarde o temprano tendría que enfrentar la situación de frente. Pero algo era indiscutible. Lo dicho por Maxwell había dejado una marca imborrable, capaz de transformar percepciones, relaciones, e incluso la narrativa que Meghan había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. A partir de ese instante, la duquesa de Sussex se encontró ante un momento decisivo. Una mujer que siempre había sido vista como imperturbable, calculadora y meticulosa, aparecía ahora más frágil que nunca, enfrentándose a verdades para las que no estaba preparada. Para Meghan, la revelación de Maxwell no fue simplemente una noticia, fue un punto de inflexión que pondría a prueba su resiliencia, sus vínculos personales y su habilidad para moverse bajo el implacable escrutinio del ojo público. Los días siguientes prometían ser explosivos. Equipos legales, asesores del palacio, estrategas mediáticos y la propia Meghan se preparaban para el impacto inevitable. Y a medida que la historia comenzaba a filtrarse, fragmento a fragmento, susurrada de boca en boca, el mundo esperaba expectante para ver cómo respondería.
una de las mujeres más observadas de la era moderna, ante una revelación tan fuerte como para hacerla llorar en privado. A la mañana siguiente de las declaraciones de Maxwell, el panorama exterior ya había cambiado. Los rumores corrían como fuego descontrolado, extendiéndose por tabloides, redes sociales y círculos de élite. Los titulares hablaban de una duquesa entre lágrimas, de la bomba de Maxwell y de las posibles repercusiones para Hollywood y la realeza. Mientras tanto, dentro del penthouse, el equipo de Meghan operaba en modo máxima alerta. Cada llamada, correo electrónico o mensaje era revisado minuciosamente para evitar filtraciones, y los asesores se movían con precisión casi militar para evitar que la situación escapara de control. Meghan, por su parte, seguía conmocionada. Fuentes cercanas describían su rostro como una mezcla de incredulidad, ansiedad y determinación mientras recorría la suite, ignorando el cansancio. Acostumbrada a manejar la presión pública, esta vez sentía algo distinto, algo más invasivo, más íntimo. Las palabras de Maxwell no eran rumores ajenos, tocaban aspectos de su vida que ella consideraba privados, protegidos e inalcanzables. Los abogados fueron los primeros en actuar. Las llamadas se extendieron hasta altas horas, revisando posibles responsabilidades legales, declaraciones preventivas y estrategias para proteger tanto su imagen personal como sus intereses profesionales. Los asesores debatían si el silencio, la negación o una admisión cuidadosamente redactada sería la mejor manera de reducir el daño a largo plazo. Cada frase tenía peso. Cada error podría convertirse en un titular, un clip viral o un meme. En paralelo, fuentes del Palacio de Buckingham confirmaron que la institución seguía la situación muy de cerca. Aunque sin pronunciamientos públicos, el análisis interno ya estaba en marcha. Los funcionarios querían evaluar si las revelaciones de Maxwell podían afectar la percepción de la familia real, intensificar narrativas mediáticas o incluso generar tensiones diplomáticas. Se trata de óptica y contención, explicó un miembro del personal. Observan con atención, pero en silencio. Nadie quiere un espectáculo mediático si puede evitarse. Los medios, sin embargo, pensaban lo contrario. En cuestión de horas, todos los grandes periódicos y cadenas habían publicado la historia. Las redes estallaron. Seguidores y críticos analizaban cada aparición pública de Meghan, buscando inconsistencias o señales que dieran validez a las afirmaciones de Maxwell. Analistas debatían las consecuencias. ¿Reaccionaría Hollywood? ¿Podrían peligrar contratos con Netflix, acuerdos de marca o ponencias? ¿Podría la realeza enfrentarse a una nueva ola de vergüenza pública? Dentro del círculo más cercano de Meghan, el trabajo era frenético. Declaraciones se escribían, se descartaban, se corregían y se reescribían. Los abogados discutían qué podía mencionarse sin reforzar los señalamientos de Maxwell. Los estrategas de PR intentaban controlar las narrativas digitales, activando influencers, filtrando historias alternativas y tratando de crear distancia entre Meghan y el escándalo. Era una danza delicada, y cualquier paso en falso podía ser catastrófico. Emocionalmente, Meghan estaba en un punto crítico. Amigos hablan de tensión, agotamiento y frustración, con momentos de vulnerabilidad rara vez vistos. Está acostumbrada a guiar la narrativa, dijo una persona cercana, pero esto la tomó completamente por sorpresa. Siempre ha sido estratégica y ahora enfrenta algo que no puede manejar con un simple movimiento calculado. Incluso sus aliados más leales aceptaban que la situación era volátil. Contactos con periodistas e insiders de Hollywood se manejaban de forma extremadamente controlada, muchas veces mediante canales encriptados, para evitar malentendidos o filtraciones. Pero, inevitablemente, algunas pistas se escapaban. Publicaciones ambiguas en redes, comentarios al pasar y entrevistas cuidadosamente redactadas dejaban entrever la tensión sin revelar detalles. Por su parte, Maxwell, según varias fuentes, no retrocedió. Lejos de suavizar sus afirmaciones, las reforzó en conversaciones privadas con conocidos comunes,
manteniendo su postura con una calma perturbadora que, para muchos, hacía la situación aún más explosiva. La forma calculada en que Maxwell presentó cada detalle creó una sensación de credibilidad que dejó a muchos preguntándose qué sabía realmente Meghan sobre el funcionamiento interno de su entorno social y profesional. El contraste entre la ansiedad visible de la duquesa y la serenidad imperturbable de Maxwell no hizo más que intensificar la tormenta mediática. La reacción pública fue inmediata y profundamente dividida. Algunos medios retrataron a Meghan como una víctima atrapada en circunstancias que escapaban a su control. Una mujer sorprendida por revelaciones que ponían en duda todo lo que creía seguro. Otros, en cambio, insinuaron que la duquesa llevaba años moviéndose con destreza en círculos de élite, y que las palabras de Maxwell simplemente revelaban la complejidad de esas relaciones. En Internet, los debates se volvieron feroces. Los hashtags se multiplicaron, y la historia se transformó en una batalla virtual por la verdad, la percepción pública y el control del relato. Mientras tanto, el palacio continuaba con su silencioso monitoreo. Asesores identificaban puntos sensibles para revisiones internas, posibles comunicados oficiales y análisis de cómo la historia podría influir tanto en las percepciones nacionales como internacionales sobre la familia real. Los funcionarios estaban especialmente atentos al impacto que el escándalo pudiera tener en las actividades públicas y caritativas de Meghan, intentando que las repercusiones se mantuvieran acotadas. Para Meghan, la presión aumentaba con cada hora que pasaba. Las reuniones con abogados y equipos de comunicación se prolongaban hasta entrada la madrugada, a menudo seguidas de conversaciones privadas con amigos cercanos. Fuentes describían a una mujer atrapada entre el dolor personal y la necesidad de pensar estratégicamente, consciente de que cada decisión podría tener efectos duraderos. Ella es fuerte, pero este es uno de los periodos más tensos de su vida, comentó un insider. No se trata solo de reputación, se trata de confianza, de relaciones y de las personas que más le importan. Al tercer día, comenzaron a formarse patrones. Los medios publicaban reportajes de seguimiento, algunos especulativos y otros investigativos, que alimentaban nuevas olas de rumores. Usuarios de redes sociales analizaban cada matiz, revisando fotos antiguas, entrevistas y apariciones públicas en busca de algo que confirmara lo dicho por Maxwell. La opinión pública se volvía volátil. Un día indignación, al siguiente compasión, luego una curiosidad insaciable. El equipo de Meghan se adaptaba constantemente. Comunicados, entrevistas cuidadosamente coordinadas y actividad digital calibrada al milímetro. Pero incluso con ese control férreo, las filtraciones eran inevitables. Pequeños detalles, frases inocentes o gestos involuntarios se convertían en materia prima para miles de comentarios y análisis. Meghan, conocida por su meticulosa gestión de imagen, tenía que enfrentarse a una realidad en la que la estabilidad era limitada y la incertidumbre dominaba. Al final de la primera semana, el desgaste emocional era evidente. Amigos mencionaban ojeras profundas, largas pausas de reflexión y episodios de frustración en los que incluso los problemas menores parecían desbordarla. Sin embargo, quienes la rodeaban también subrayaban su fortaleza. «No va a derrumbarse», aseguró alguien cercano. «Está aprendiendo, analizando y preparando la forma de atravesar esta tormenta. Es duro, sí, pero es resistente y sabe reorganizarse». Mientras tanto, la influencia de Maxwell continuaba expandiéndose como una onda sísmica. Cada nueva insinuación, cada comentario enigmático, cada confidencia privada multiplicaba la especulación y alimentaba aún más el frenesí mediático. El equipo de relaciones públicas de Meghan trabajaba sin descanso, pero la historia ya había adquirido vida propia, impulsada por la curiosidad, el morbo y el atractivo de acceder a los entresijos de una de las vidas más vigiladas del mundo. Meghan Markle se encontraba entonces frente a un desafío sin precedentes: reconciliar su vulnerabilidad personal con el escrutinio público, proteger los vínculos que había cultivado cuidadosamente
y navegar en medio de una tormenta mediática sin señales de disminuir. La duquesa había entrado en una etapa crítica, donde estrategia, emoción y percepción pública chocaban en una danza compleja que pondría a prueba su fortaleza, su juicio y la narrativa que había construido durante años. Para la segunda semana, la historia había mutado más allá de cualquier capacidad de control. Las redes sociales no solo debatían, estallaban. Cada publicación, comentario o emoji se convertía en una pieza más del rompecabezas del escándalo. En cuestión de horas surgían memes, análisis de viejas entrevistas, apariciones públicas y eventos benéficos, todos examinados con precisión quirúrgica por usuarios en Twitter, TikTok e Instagram. El hashtag #MaxwellExposes y el nombre de Meghan se viralizaron globalmente, acumulando millones de visualizaciones y reacciones. Dentro del penthouse, la tensión era palpable. Fuentes describían a Meghan moviéndose entre momentos de determinación absoluta y episodios cercanos al colapso. Consejeros y asesores trabajaban por turnos, ofreciendo apoyo emocional y orientación legal. Cada mensaje recibido era inspeccionado, cada artículo analizado, cada rumor anticipado o contestado. Incluso cuestiones aparentemente triviales, un cambio en su apariencia pública o una simple publicación en redes, eran debatidas durante horas antes de ejecutarse. Cada movimiento es parte de una partida de ajedrez, explicó un colaborador. Y ahora mismo todas las casillas parecen bajo ataque. Buckingham Palace, por su parte, había intensificado discretamente su vigilancia. Aunque no había declaraciones públicas, los asesores analizaban cuidadosamente cómo la historia resonaba en la prensa, en redes y en la opinión global. La estrategia era clara: observar, anticipar e influir sin exponerse. El objetivo no era enfrentar la situación sino contenerla, modulando rumores con gestos calculados, declaraciones oportunas y silencios estratégicos. Actúan entre bastidores, como siempre, comentó una fuente. Nadie quiere avivar el fuego a menos que sea estrictamente necesario. Para Meghan, la situación se volvía cada vez más asfixiante. Cada interacción, una videollamada con un abogado, un mensaje de un amigo o una nota de un contacto en Hollywood, adquiría un peso significativo. Su equipo de comunicación no descansaba, trabajando en coordinación constante con abogados y estrategas para sostener una narrativa uniforme. Borradores de comunicados se escribían, revisaban, editaban y, en ocasiones, se descartaban por completo. La lógica era clara. Decir demasiado podía reforzar las afirmaciones de Maxwell. Decir demasiado poco podía interpretarse como admisión tácita. Maxwell, en cambio, se mantenía imperturbable. Informes indicaban que conservaba una actitud tranquila, sin ostentar ni atacar abiertamente. Dejó que el escándalo se propagara por sí solo, confiando en la voracidad mediática. Cada rumor, cada medio análisis, cada publicación viral servía para consolidar aún más su aparente credibilidad. En la opinión pública, el tiempo y la percepción importaban más que la verdad. Y Maxwell lo entendía a la perfección. A mediados de la segunda semana, el círculo íntimo de Meghan detectó un aumento notable en su agotamiento emocional. Amigos y asistentes hablaban de una mujer más introspectiva, revisando decisiones pasadas y analizando cada interacción pública con extrema minuciosidad. Hubo lágrimas, momentos de feroz determinación y largas horas elaborando planes alternativos. Nunca había enfrentado algo parecido. Un confidente cercano explicó que Meghan estaba acostumbrada a moldear narrativas, controlar mensajes y gestionar la prensa. Esto es distinto, dijo. Es algo que no puede dominar, y esa sensación de descontrol es lo que más la desespera. Al mismo tiempo, la maquinaria mediática se aceleró aún más. Periodistas de investigación, columnistas de farándula y plataformas especializadas en celebridades trabajaban sin descanso, analizando grabaciones antiguas, revisando entrevistas pasadas y cruzando cada detalle imaginable. Los titulares,
evolucionaron rápidamente. De especulaciones sobre las revelaciones de Maxwell, pasaron a cuestionamientos sobre las decisiones de Meghan, sus relaciones personales y su capacidad para manejar simultáneamente el escrutinio de Hollywood y el de la realeza. Algunos medios la retrataban como una víctima atrapada en un torbellino incontrolable. Otros insinuaban que ella misma había construido las condiciones de su propio dilema mediático. Desde el palacio, fuentes confirmaron que los asesores preparaban discretamente planes para mitigar posibles repercusiones. Aunque no había intención de intervenir públicamente, se diseñaban estrategias para gestionar la imagen de sus apariciones, reforzar medidas de seguridad y coordinar cualquier declaración que eventualmente fuera necesaria. La directriz principal era clara: evitar la escalada, reducir la exposición y mantener la estabilidad institucional. Las apariciones públicas de Meghan se convirtieron en un epicentro de especulación. Cada evento caritativo, entrevista o publicación en redes sociales era examinada minuciosamente en busca de indicios de angustia emocional o movimientos estratégicos. Observadores analizaban su lenguaje corporal, expresiones faciales, estilo de vestir e incluso la redacción de sus mensajes en redes. Los analistas debatían si su aparente serenidad era genuina, actuada o un equilibrio cuidadosamente calculado de ambas cosas. Cada detalle era amplificado globalmente, creando un ambiente de presión constante. En el círculo interno de Meghan, la tensión aumentaba. Se discutía si convenía enfrentar a Maxwell directamente, emitir declaraciones públicas o apoyarse exclusivamente en medidas legales para frenar las consecuencias. Los estrategas digitales aconsejaban una combinación de silencio y orientación narrativa sutil. Los equipos de PR defendían una postura más proactiva, mientras que los abogados advertían contra cualquier confrontación abierta por el riesgo de demandas por difamación y la imprevisibilidad de una batalla legal pública. El choque entre mantener la percepción pública y ejecutar la estrategia privada era cada vez más evidente. Amigos describían a Meghan como alguien que oscilaba entre la planificación minuciosa y el desgarro emocional. Siempre ha necesitado tener el control, explicó una fuente, y ahora está en una situación donde esa posibilidad prácticamente no existe. Eso la desestabiliza profundamente. Mientras tanto, la figura de Maxwell seguía creciendo en influencia. Cada insinuación, cada comentario medido y cada confidencia privada añadía combustible al interés público. Los analistas coincidían en que la historia se prolongaba no solo por el escándalo, sino también por el poderoso contraste entre la vulnerabilidad palpable de Meghan y la seguridad con la que Maxwell parecía moverse. El atractivo por los dramas ocultos, las redes de celebridades y las revelaciones íntimas mantenía viva la narrativa, atrayendo a nuevas audiencias día tras día. Al cierre de la segunda semana, Meghan enfrentaba el peso acumulado de un escrutinio implacable. El agotamiento emocional, la presión estratégica y la especulación pública se mezclaban en un entorno tan volátil que cualquier gesto, incluso una pausa o una palabra mal interpretada, podía convertirse en un nuevo titular. Sus amigos y asistentes insistían en que su resiliencia seguía firme. Pero el precio emocional era evidente. La vida cuidadosamente construida de la duquesa corría el riesgo de fracturarse de formas que nunca imaginó posibles. El equipo de Meghan trabajaba a contrarreloj para mantener el control, pero la tormenta había ganado impulso propio y su rumbo parecía cada vez más impredecible. La presión alcanzó niveles casi insoportables. Insiders describían a Meghan moviéndose cada día con una mezcla calculada de serenidad y desesperación contenida. La tempestad provocada por las revelaciones de Maxwell no daba señales de disminuir, y cada evento público se convertía en un campo minado emocional. Incluso gestos mínimos, una mano en el pecho durante una entrevista, una sonrisa ligeramente tensa en un acto benéfico, eran diseccionados y reinterpretados por millones en redes sociales. Dentro del Palacio de Buckingham, los asesores comenzaron a movilizarse con mayor intensidad. Sin comunicados públicos, sin ruedas de prensa ni intervenciones visibles, la maquinaria interna se activaba.
Altos funcionarios y equipos de comunicación coordinaban con los abogados reales. Monitoreaban la evolución del discurso mediático y preparaban planes de contingencia para cualquier escenario imaginable. Se trata de influir sin exponerse, explicó un miembro del palacio. Hacer sentir la mano sin mostrarla. Uno guía, aconseja y orienta. Pero jamás entra directamente en escena a menos que sea absolutamente imprescindible. Esa filosofía, repetida en los pasillos del palacio, añadía una presión invisible pero constante sobre Meghan. Su círculo cercano relató reuniones interminables, extendiéndose hasta altas horas de la noche, en las que estrategas de comunicación, asesores legales y expertos en relaciones públicas debatían cada uno de sus posibles movimientos. Las opciones variaban desde emitir declaraciones cuidadosamente redactadas hasta guardar silencio absoluto. Desde maniobras proactivas para frenar el daño mediático hasta apariciones públicas meticulosamente organizadas para recordar al mundo sus compromisos humanitarios. Pero cada alternativa entrañaba riesgos. Cualquier acción podía avivar la tormenta o atenuarla, pero raramente lograba ambas cosas. Mientras tanto, Maxwell parecía detectar con precisión quirúrgica los momentos ideales para elevar la tensión. Comentarios discretos filtrados a la prensa, publicaciones en redes, insinuando verdades ocultas y entrevistas crípticas, creaban una sensación de incertidumbre constante alrededor de las decisiones y la imagen de Meghan. Analistas señalaban que la estrategia de Maxwell era impecable. Mínima exposición personal, máximo impacto mediático. Al permitir que la prensa especulara libremente, controlaba la narrativa desde una posición de dominio silencioso. Dentro del equipo de Meghan, la tensión llegaba al límite. Fuentes hablaban de un ambiente donde incluso decisiones rutinarias, la elección de vestuario, la redacción de una frase en una entrevista, el horario de una aparición pública, se convertían en objeto de intensos debates. Cada movimiento es un posible titular, explicó un miembro del equipo. Nada está fuera de alcance. Nada es privado. No puedes respirar sin que alguien lo interprete como un mensaje. Amigos cercanos describían a Meghan oscilando entre momentos de firme determinación y episodios cercanos al colapso. Su resiliencia estaba siendo puesta a prueba de formas que muy pocos podían comprender desde fuera. La tormenta mediática alcanzó un nuevo pico cuando comenzaron a circular fotografías de eventos benéficos y salidas informales. Los medios publicaron comparaciones lado a lado, señalando cambios en su estado de ánimo, su expresión y su energía. Cada mirada, cada gesto, cada prenda era analizada en busca de significados ocultos. Usuarios de Instagram, Twitter y TikTok debatían si estos matices eran inconscientes o cuidadosamente calculados. Su presencia pública se convirtió en un tema de conversación global. Cada me gusta, cada comentario, cada repost alimentaba una narrativa cada vez más difícil de controlar. Dentro del Palacio de Buckingham, los asesores observaban atentamente el desarrollo de los acontecimientos. Aunque no existía intervención directa, se implementaban discretamente medidas de contingencia, revisiones de protocolos de seguridad, ajustes de apariciones públicas y una comunicación permanente con medios estratégicos para influir narrativas sin exponerse. No se trataba de defender a Meghan como individuo, sino de proteger la estabilidad de la institución. En un clima así, un solo error podía repercutir mucho más allá de una persona, afectando la percepción de la monarquía entera. En el círculo más íntimo de Meghan, el desgaste emocional se hacía evidente. Asistentes de toda la vida la describían más introspectiva de lo habitual, revisando entrevistas pasadas, apariciones públicas y decisiones anteriores con una minuciosidad obsesiva. Los consejeros intentaban ofrecer apoyo, pero la presión era tan constante que incluso los raros momentos de descanso se llenaban de estrategias, anticipando la próxima filtración o el siguiente titular. Es agotador, admitió un confidente. Y cuanto más cansada está, más difícil es mantener el control, lo cual alimenta aún más la tormenta. Maxwell, por su parte, seguía siendo una presencia silenciosa pero implacable. Sin jactarse ni atacar directamente,
Dejaba que la narrativa siguiera su curso, confiando en la voracidad de los medios y en la curiosidad del público. Cada insinuación, cada comentario velado, cada sugerencia de que sabía más de lo que decía, añadía nuevas capas de especulación y reforzaba la sensación de inevitabilidad alrededor de sus revelaciones. Los analistas señalaban que, en la cultura de celebridades moderna, una de las estrategias más poderosas era precisamente la contención. Ofrecer lo justo para provocar, pero nunca lo suficiente como para saciar. Maxwell parecía dominar este arte de manera instintiva. Mientras tanto, el equipo de Meghan debatía si responder públicamente o continuar resistiendo en silencio. Los abogados advertían que una confrontación directa podría tener un efecto contraproducente, amplificando el escándalo y otorgando legitimidad a las insinuaciones de Maxwell. Los estrategas de comunicación defendían un mensaje medido que resaltara la labor humanitaria y los compromisos públicos de la duquesa. Los expertos en redes sugerían una mezcla de publicaciones sutiles y apariciones cuidadosamente planificadas para reforzar su imagen sin alimentar la narrativa adversa. Cada opción era arriesgada. Cada decisión podía cambiar el rumbo del escándalo de maneras impredecibles. En su vida privada, Meghan pasaba largas horas reflexionando, intentando reconciliar su identidad pública con sus emociones más íntimas. Amigos cercanos aseguraban que nunca la habían visto tan vulnerable, aunque seguía proyectando la compostura que su posición exigía. El contraste entre su serenidad externa y su fragilidad interna se convirtió en un tema clave en la cobertura mediática. Con la especulación creciendo sobre su fortaleza emocional y su capacidad para resistir la presión, la reputación que había construido durante años enfrentaba una de sus pruebas más difíciles. Con el paso de los días, la tormenta en torno a Meghan Markle entró en una nueva fase. Lo que empezó como una serie de insinuaciones de Maxwell había evolucionado en un evento mediático global, obligando a la duquesa a navegar una intersección peligrosa entre vulnerabilidad personal, escrutinio público y necesidad estratégica. El palacio, fiel a su tradición, trabajaba en silencio detrás de bambalinas, velando por la estabilidad institucional, incluso cuando Meghan enfrentaba uno de los periodos más intensos y desafiantes de su vida pública.